Hola chicos, bienvenidos a Pangea, la tienda de viajes más grande del mundo. Muchos de vosotros ya la conocéis, a los que no, después de la experiencia de nuestros compañeros, os invito a conocerla. Por si no lo conocéis, tenemos el Pangea Bloggers Meeting, es un formato en el que intentamos que grandes viajeros nos cuenten su experiencia, para inspirarnos a viajar, que nos cuenten sus tips de viaje, que nos den un poco de envidia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de destinos de frío, que es algo que nos encanta pasar un poquito de frío. Todo el mundo piensa en las vacaciones y piensa en playas paradisíacas, en el Caribe, en calor. A nosotros nos gusta hablar de frío, nos pone ponernos en el abrigo y ver las maravillas que ellos os van a contar. Os los presento. Él es Carlos Olmo, de Vagamundo. Ella es Alicia Vega, de Objetivo Viajar. Mari Eli, de La Gran Escapada. Y por último nuestro compañero Robert, que es un súper friki de las escapadas de frío y os va a contar algunas cosas interesantes. Os dejo con ellos, espero que lo disfrutéis, muchas gracias. A tuitear todos con Lovers en Pangea, ¿vale? Bueno, yo tengo un bozarrón que creo que cuando veis... ¿No? Se me ha quitado el bozarrón de hombre. Vale. Si es que esto de estar como Julio Iglesias a veces es un poco incómodo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La pregunta primera es: ¿quiénes de los que estáis aquí habéis estado en la Antártida? Bien, os puedo contar todas las trolas que quieran, porque no me las podéis rebatir, porque los documentales de National Geographic no valen. Esos están rodados en unas condiciones muy extremas, muy salvajes, muy especiales, y luego lo que sale respecto a la realidad que vives un viaje a la Antártida, pues no es lo mismo. Evidentemente la Antártida es pues un sitio muy especial. Yo estuve hace muchos años, 2003, Vagamundos empezó en el año 2000 y este fue el tercer viaje y uno de los más especiales porque pues recorrió no solo la Antártida sino gran parte de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, bueno, esta es la primera slide con nuestras presentaciones y ahora debería estar también. Pues estuve en el 2003, con lo cual, poneros en situación, la cámara digital que tenía más resolución en aquellos momentos eran 2 megapíxeles. El entorno era bastante fresco, bastante frío, por eso estamos aquí en una charla que se llama Cold Lovers. Y bueno, desgraciadamente las fotos no son de muy buena calidad y los vídeos aún peor, porque los vídeos eran en gran calidad, 640 x 480 VGA. De todas maneras, al final de mi presentación, si da tiempo, creo que hemos puesto uno de los vídeos porque, bueno, aunque solo sea para verlo mal, vale la pena. Os pongo esta slide, que no es mía, no he volado sobre la Antártida en satélite ni en la Estación Espacial Europea. Bueno, creo que ellos no pasan por encima de la Antártida. Para que veáis la diferencia que hay entre Antártida cuando está congelada, el continente Antártida es eso que veis en el centro, la yema del huevo, 14 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Europa, pero es que cuando se hiela en invierno se duplica, más que se duplica el tamaño, llega a 30 millones de kilómetros cuadrados, que es pues, más grande que cualquier continente. Y cualquier viaje a la Antártida de los normales, de los que cualquier turista un poco acomodado puede hacer, inevitablemente sale de Ushuaia, que está aquí. Esto es lo que veis, que es la Tierra de Fuego, y ahí están las 2 ciudades de las que suelen salir los barcos, la mayor parte de barcos a la Antártida. Una es Ushuaia, en Argentina, y la otra es en Chile, Puerto Williams, que hasta hace muy poco tiempo era solo una base militar, pero ahora también tiene cruceros comerciales y está intentando competir con Ushuaia. Y a los chilenos les parece muy mal que los argentinos digan que Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, porque Puerto Williams es más austral que Ushuaia, pero no estaba considerada una ciudad, o no está todavía técnicamente, no lo sé, considerada una ciudad, porque básicamente siempre fue una base militar. De hecho, Ushuaia tiene poco más de 100 años de historia. Principalmente nació como prisión para los más díscolos argentinos que los querían mandar muy lejos y a que lo pasaran muy mal, y es todavía algo que puedes visitar en Ushuaia, que es la antigua prisión. Pero no voy a divagar más porque son 15 minutos y no quiero robar mucho más tiempo.
Y esto es la Antártida en verano, que aunque digamos verano, o sea, verano austral, está, como quien dice, a punto de empezar en diciembre y va hasta pues, finales de marzo, pero que sepáis que solamente el 2% de esos 14 millones de kilómetros cuadrados no está permanentemente cubierto de hielo. Hay zonas en la Antártida donde el espesor de hielo es cercano a los 5 kilómetros. Si un día se derrite la Antártida, no sé si llegará a Madrid, la playa, porque estamos a 600 metros de altitud y a 400 kilómetros de la costa, pero la Tierra va a cambiar completamente, porque es la reserva de agua más grande de la Tierra y está empaquetada en hielo. Si se convierte en agua líquida, vamos a tener un pequeño problema. Y se está fracturando. Hay zonas de la Antártida donde grandísimos glaciares del tamaño de media España se han fracturado y se han partido. Pero bueno, vamos a la parte que yo, digamos, conozco en persona, que fue mi viaje. El viaje que hice fue en 2003, como os decía antes, y en aquella época, y bueno, y todavía hoy, o sea, estaba casi seguro cuando pregunté si alguien había ido a la Antártida que nadie iba a levantar la mano, porque el año pasado solo fueron 126 españoles a la Antártida. Más o menos el número de turistas que va a la Antártida cada año está entre 35.000 y 45.000, que fue el máximo que se consiguió, que se alcanzó en 2007, antes de la crisis financiera mundial, y ahora más o menos está en 35.000, subiendo un poco cada año, pero no mucho más. Y de esos 35.000, insisto, menos del 1% son españoles. Los barcos suelen partir de Ushuaia por una razón muy clara. Es el punto continental más cercano a la Antártida. De Ushuaia a la Antártida hay solo, entre comillas, 1.000 kilómetros de navegación, lo cual supone 2 días y medio de navegación. Eso sí, los que sabéis o habéis oído hablar del Cabo de Hornos, esa navegación no es una coña. Si alguien conoce las costumbres marítimas, antes un marinero no podía usar zarcillos pendientes hasta que cruzaba el Cabo de Hornos. Y si tú veías a un marinero con 5 zarcillos, es que había cruzado el Cabo de Hornos 5 veces y era un hombre con mucha suerte, porque pocos que lo hayan cruzado tantas veces sobrevivirían para contarlo. Estamos hablando de una de las zonas donde el supuesto Océano Pacífico no es tan pacífico porque se junta con el Atlántico y las condiciones de viento, frío, de todo son tremendas. Y yo os puedo decir que los 2 días que pasamos desde que salimos de Ushuaia, aquí veis el mar casi con un color caribeño, hay un toque del Airrum, ya os lo digo, pero realmente la bahía de Ushuaia es un sitio muy tranquilo, muy agradable, y el barco pues sale en perfectas condiciones porque es un buen puerto. Pero desde el momento que sales del canal y te enfrentas al océano abierto, la cosa cambia. Nosotros las 2 primeras noches el barco tenía un máximo de 100 pasajeros. No es este barco, porque yo esta foto la tomé desde el barco en el que estaba hacia ese barco, pero era muy similar, por eso os he puesto esta foto. En este caso el nombre es Clipper Adventurer. En el caso del barco en el que yo iba era un nombre ruso que tiene una historia muy curiosa, pero que no la voy a contar porque entonces los 15 minutos no me dan. Si a alguien le interesa luego, pues en la charla o en las preguntas se la cuento. Pero el barco ruso tenía el nombre de una actriz muy famosa de la época cuando se construyó, que se llamaba Orlova. Bueno, pues máximo de 100 pasajeros, de los cuales el barco íbamos más o menos 90, de los cuales 70 eran japoneses, el más joven debía tener 60 años, y luego pues un grupito de gente, pues una chica argentina, un irlandés, yo, bueno, pues algunos norteamericanos. La empresa era canadiense y algunos canadienses, pero vamos, la gran mayoría eran japoneses. La primera noche, que ya estábamos en océano abierto, creo que salimos a cenar 10 personas, porque ya había vientos de cerca de 100 kilómetros por hora, olas de 8 o 9 metros, y ya no cenó casi nadie. Al día siguiente en el desayuno podía haber 15 personas, y a la segunda cena del segundo día podía haber a lo mejor 20 personas, porque estarían muertos de hambre. Yo, por suerte, aunque no soy un marino avezado ni un navegante, soy de Puerto de Mar, de La Coruña, y tuve la suerte de no marearme. No me suelo marear casi nunca,
aunque realmente aquí las condiciones eran muy duras. Pero bueno, era el verano austral porque es la única época del año que hay cruceros turísticos. Evidentemente hay expediciones que pasan todo el año en la Antártida, viven entre comillas, porque suelen ser destinos de máximo un año, no es que vivas allí 10 años, viven entre 1.000 y 6.000 personas, 1.000 en invierno, en las bases como las rusas y las norteamericanas que están abiertas todo el año, que tienen que gastar realmente una fortuna para poder mantener las condiciones de vida que se necesitan. Con 93 grados bajo cero es la temperatura más baja que se ha registrado en la Tierra, y ha sido la Antártida, por supuesto, y fue en una base rusa. Lo que os decía, esas 2 noches de pesadilla, que en mi caso por suerte no fue tanto viajando, pues se te pasan cuando a las 5 de la mañana alcanzas a ver los primeros glaciares. Todo eso que veis ahí son glaciares, pedazos de la Antártida que se han separado en verano. Y por supuesto, en mi caso el viaje fue a finales de febrero, con lo cual ya es al final del verano ártico. Ya las noches son un poco más largas, pero aún así prácticamente solo hay como 5 horas de noche. Se pone el sol como a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana ya está saliendo, o sea que sigue siendo día prácticamente todo el tiempo. Y por supuesto, en pleno verano, en diciembre, es día 24 horas. Bueno, lo que os decía, esta es la primera visión a las 5 de la mañana cuando te vas acercando a la Antártida, y ya te vas dando cuenta de que es algo único, que ese viaje que en mi caso conseguí por ser bloguero de viajes con un 50% de descuento y solo me costó, entre comillas, $2.500 hace 13 años, pues dices, pues realmente valió la pena. Y desde luego cuando terminé 11 días después el viaje, pensé, no solo valió la pena, sino que algún día lo repetiré, no exactamente este viaje, sino otros que se hacen a la Antártida desde otros destinos, desde Australia o desde Nueva Zelanda. Ese sí que ya es nuestro barco, ahí lo veis, el Orlova, y no penséis, ahora se hacen cruceros cuasi de lujo a la Antártida. Los cruceros que son más grandes no desembarca la gente de la Antártida. La Antártida, por el Tratado Antártico, que tampoco os contaré porque me alargaría, está prohibido hacer muelles permanentes, está prohibido hacer construcciones permanentes. Todo lo que pones en la Antártida tiene que poder ser llevado cuando abandonas la base o cuando te vas o lo que sea. Entonces, estos barcos, si lo veis ahí, veis las Zodiacs, el pasaje desembarca en Zodiacs, 10 personas más o menos por Zodiac, con lo cual en nuestro caso pues eran 4 o 5 Zodiacs que hacían pues 1 o 2 viajes hasta el barco, y hacíamos lo que se llama el wet landing, o el desembarco húmedo. Te acercan a una playa, pero muchas veces te mojas. Por suerte, parte del equipamiento que tienes que llevar es botas hasta la rodilla, bota de goma típica de sitios de mucha lluvia y mucho barro, porque no solo es que te puedes mojar y el agua está un poco fresca, más o menos a 0 grados, o sea, mejor no mojarse de verdad, sino que una de las cosas que hay que hacer para mantener la higiene es que cuando bajas del barco y luego regresas, tienes que lavar a fondo las suelas de las botas, porque vas de mierda de pingüino hasta arriba. Porque cuando yo fui, que fue a finales de febrero, ya es el final de la temporada. Los pingüinos han nacido en diciembre y a finales de febrero es cuando ya han perdido el plumón, los bebés. Mientras tienen el plumón no pueden bañarse, no pueden nadar porque no son impermeables. En el momento que ya pierden el plumón, ya se lanzan al mar y ya se van, en muchos casos. Bueno, hay algunas especies de pingüinos que quedan todo el año en la Antártida, pero la mayor parte de especies de pingüinos solo van a la Antártida para reproducirse. Entonces, estos pingüinos nacieron en diciembre y a finales de febrero, principios de marzo ya se suelen ir. Y nos dijeron los científicos, una de las cosas que me gustó mucho de este viaje es que el barco no es un crucero de lujo, pero el lujo es poder ir con científicos, en algún caso con una experiencia en la Antártida de más de 40 años. Un glaciólogo que había estado trabajando en la Antártida más de 40 años, y cuando se jubiló el hombre estaba tan enganchado a la Antártida que seguía yendo en estas excursiones, y con 80 años era más ágil y más apasionado de la Antártida que todos los que estábamos allí. Y eso sí, la ropa que llevaba era la misma desde los años 50, nada de Gore-Tex, nada de tecnología de pluma. Llevaba el hombre su ropa de tal, que le debía funcionar porque la seguía llevando,
y ese hombre contaba que antes la profundidad del hielo, que ahora se mide con aviones que mandan una sonda, bueno, una señal de sonar y calcula la profundidad, eso antes se hacía con cartuchos de dinamita. Tenías que irte al glaciar, hacer un agujero, poner un cartucho de dinamita, explosionarlo y, viendo lo que tardaba la señal que llegaba hasta la roca 4 kilómetros más abajo y regresaba, se calculaba la profundidad. Por suerte ahora eso ya no es así. Bueno, como os decía, los pingüinos ves menos de los que verías si vas en diciembre, en enero, porque ahí están todos, y aquí ya había menos porque nos dijeron que ya había muchos, pero en todo caso ves cientos de pingüinos, y de verdad, con la cantidad de mierda que dejan, tampoco echas de menos que haya miles, ¿no? Para la foto quedaría mejor. Y una cosa que me llamó mucho la atención es este bicho que mira así raro, es uno de los bichos más agresivos que existe, yo diría, que el planeta Tierra, que es la foca leopardo. Curiosamente, diréis, de coña, porque mira ahí los pingüinos. Bueno, pues a las focas del leopardo de repente se les cruza el cable, se mueven bastante rápido sobre tierra, aunque no lo parezca. Esa foca debe medir como 5 o 6 metros, no es una broma. Agarran un pingüino, lo parten en dos en 3 segundos, como diciendo, aquí te manda soy yo, y no se lo comen, lo dejan allí. Yo creo que sencillamente quieren demostrarte que ellos son los dueños. Y también intentaron masticar nuestra Zodiac, cosa que no nos hizo ni entera gracia, porque si hubiera hincado el diente, y las focas leopardo tienen buenos dientes, a la Zodiac, pues hubiera sido un pequeño problema, porque no llevábamos ropa impermeable, llevábamos unos chalecos por si nos caíamos al agua, pero con el agua a 0 grados, si tarda más de 5 minutos en rescatarte, vas a tener un problema. También vimos un montón de ballenas. La Antártida es un santuario de ballenas, es un santuario de todo. No puede haber pesca comercial, no puede haber minería industrial. El Tratado Antártico prohíbe cualquier tipo de explotación comercial de la Antártida. Y creo que las ballenas son bastante listas, lo saben, y ahí se lo pasan muy bien y están la mayor parte del tiempo que pueden. Mientras haya plancton, por supuesto, que es su alimento, pero pasan varios meses. Mueren, en muchos casos por motivos naturales, y en muchas playas se encuentran esqueletos completos de ballena. A lo mejor con esta foto, bueno, viendo el tamaño de los pingüinos os podéis dar la idea de que es un bicho grande, pero esto la da más. Estoy apoyado en una vértebra de ballena. Esa vértebra mide pues lo que mido yo desde el suelo hasta el codo. Estás igual, ¿eh? Sí, hace solo 13 años y la cirugía esta que me hice en Tailandia el año pasado ha sido buena, bonita y barata. Pero bueno, ahí lo único que hay es ajuste de luces, ¿eh? El filtro beauty no lo uso. Entonces, bueno, veis que las ballenas son unos bichos realmente impresionantes, porque esa vértebra tiene de altura 1 metro largo. Esta escena tiene truco, tiene trampa. Ahí ves a esos señores japoneses de cierta edad bañándose. Las playas son de arena negra por una razón muy clara. Gran parte de la península antártica es volcánica, todavía hay volcanes en actividad. Con lo cual, esta parte de la arena está, podemos decir, tibia. El agua está a 0 grados, pero justo la parte que toca la arena, digamos que no está tan fría. La temperatura exterior rondaba, pues como era, pues eso, febrero, finales de verano, rondaba más o menos los 2-3 grados bajo cero. O sea que bueno, tenía cierto truco, no es que te vayas a la playa en Antártida, pero no, había que estar un poquito loco para bañarse ahí. Yo lo hice, no tengo una foto del baño porque yo me estaba bañando. En aquella época lo de las cámaras sumergibles tampoco era algo habitual, pero tengo ahí un certificado en el cual, si miráis ahí, a la latitud 62 y a la longitud 60, o sea, muy al sur, en la isla de Decepción, con la temperatura del agua a 0 grados, este señor, lo dice ahí medio loco, se metió en el agua. Y ese soy yo. Es una experiencia que recomiendo probarla, pero solo una vez. No se vaya a tentar al diablo, porque yo no me bañé en el borde, me metí. No nadé, pero me metí al fondo. Otra de las características que suele tener estos viajes por la península antártica es que visitas bases. En este caso, aquí hay gente argentina y estará orgullosa de ver ahí su bandera. Que sepáis que el único país del mundo, que yo sepa a fecha de hoy, en el cual
el cual ha tenido nacionales que han nacido en Antártida, ha sido Argentina. Y es por una razón. Si en algún momento los países, cosa que tal como está el mundo no me extrañaría que acabara pasando, decidieran repartirse la Antártida, pues la Argentina se va a llevar un buen pedazo, porque pues, puede decir que ha habido argentinos que han nacido en la Antártida. Entonces en la base argentina esta era muy curioso porque, bueno, no he puesto la foto porque tenía un límite de tiempo, pero había hasta un parque infantil. Ahí me dijo Maran, que se llama la base. Esta es británica. Esta es muy curiosa porque era una base de espías en los años 50 en la Guerra Fría, y cuando ya la Guerra Fría pues ya más o menos desapareció, el gobierno británico la cerró. Pero si hay algo que me gusta de los británicos es que lo conservan todo si pueden. Entonces se creó una fundación privada que mantiene esta base como un museo, y dentro ves todos los aparatos de escucha, todo lo que había hace 50 años para espiar a los rusos, que eran los malos. O sea que bueno, muy curioso esa base. Y además allí puedes hacer una cosa que creo que no se puede hacer en las otras bases, que es mandar una tarjeta postal a tu casa, y el sello es de British Antarctica Territory, BAT, con el sello de la base, y llega. Yo la envié y llega. Y también te sellan el pasaporte, no es un sello válido porque la Antártida no tiene dueños, pero te sellan el pasaporte con la Gran Bretaña. Bueno, este es uno de los miles de pingüinos que vimos en el total de los 10 días que estuvimos navegando por la península antártica. Y bueno, a los paisajes, como veis, a pesar de que la foto es de 2 megapíxeles y poco retoque puede tener, son absolutamente únicos en el mundo. O sea, si la Antártida tiene algo es que no se parece en nada. Y pensar que estos viajes van por la península antártica, o sea que realmente estás recorriendo, yo creo que ni siquiera el 1 por 1000 de la superficie de la Antártida, ¿no? Pero bueno, realmente es espectacular. Las bahías son enormes, hay montones de glaciares. Ya al ser finales de verano, alguna vez tuvimos que cambiar ruta, tuvimos que dar media vuelta porque había demasiados glaciares a la deriva, y el barco, aunque estaba reforzado, no era un barco rompehielos. La gente piensa que va a la Antártida, va a un barco rompehielos. No, la mayor parte son barcos preparados para navegar entre hielos, pero cuanto menos choques con ellos, mejor. De hecho, el barco gemelo de este se hundió en la Antártida, no sé si lo recordáis, hará como 7-8 años, chocó contra un fondo y tuvieron que rescatar al pasaje, que me imagino que había mucha gente de 70-80 años, lo cual no fue una broma, porque el barco se hundió. Y era el barco gemelo de este, construido en Yugoslavia en los años 70. Bueno, paisajes de este tipo, con cientos de glaciares flotando, algunos de ellos de un tamaño espectacular, porque además recordar que lo que sobresale de un glaciar, si no recuerdo mal, es la 6ª parte solamente, o sea que de ahí para abajo hay 6 veces ese tamaño, que tampoco se puede apreciar. Eso podía tener el tamaño de poco más de un hielo de un gin tonic, no sé, porque no hay una referencia. Si hubiera una persona ahí, pues se podría, pero algunos son enormes. Bueno, cuando hay sol, todo cambia, porque la luz de los glaciares se convierte en luz verde, luz turquesa, dependiendo de cómo le dé el sol. En general no tuvimos muy mal tiempo, pero días de sol en la Antártida no hay muchos. Hay que llevar gafas de sol siempre porque refleja la luz que hay en el hielo, en todas partes, y realmente puedes sentir molestias. De los primeros días iba sin gafas de sol y noté que, a pesar de que estaba pues así nublado y todo esto, pues realmente podía ser un problema, con lo cual a partir de ahí ya sí que llevé gafas de sol todo el tiempo. Esta es la parte, digamos, sentimental, porque esto fue en el 2003 y en el 2002 el Deportivo quedó campeón de Liga, y pues aunque yo no sea un forofo del fútbol, pues me dijeron si podía ponerme una camiseta del Deportivo en la Antártida. Así lo hice, y esa foto estuvo en la web del Deportivo durante varios años. No sé si muchos fans del Deportivo o mucha gente de La Coruña ha estado en la Antártida, pero con una camiseta y en manga corta, con una temperatura exterior de más o menos 3 o 4 grados bajo cero, pues no, seguro que no lo ha hecho mucha gente. Esta es la foto final, como lo que os decía, montones de japoneses, y bueno, eso que veis allá al fondo es el Cabo de Hornos. A la vuelta, por suerte, tuvimos mejor tiempo y pudimos fotografiarlo relativamente de cerca, porque bueno, pasamos pues a poca distancia. Me quedé con ganas de ver el faro, no se ve
por lo menos donde pasamos nosotros, porque yo soy un amante de los faros, y el faro del fin del mundo, no el que está en la bahía de Ushuaia, sino el faro de Cabo de Hornos, es un sitio mítico para cualquier viajero y amante de los faros. Esto, no sé si es un vídeo, ¿esto es un vídeo? Sí. Hola amigos de Vagamundos, aquí tenéis a toda la familia. Estaban decidiendo quién se daba primero el baño y al final se ha metido uno ya y van todos detrás. Como veis, la mayoría son juveniles, todavía tienen algún plumón en la cabeza, con lo cual pues tienen que tener cuidado porque fijaros que hay algunos ahí que tienen plumón en la cabeza. No son impermeables completamente. Eso se van a enfriar si se van. Aquí uno ha pasado justo a mi lado, me está saludando y como podéis ver, estar aquí en la Antártida es un auténtico privilegio de la naturaleza. ¡Hasta pronto! Y creo que hay otro y ya termino. También para que haya prueba. Hola amigos de Vagamundos, como podéis ver, estamos un poquito locos. Estamos en la Antártida a varios grados bajo cero. La gente de cualquier edad se está bañando en la playa porque esta zona tiene arena volcánica y entonces la temperatura del agua no es que la temperatura exterior no sea cálida. Solamente unos cuantos se han decidido a bañar, los héroes. Yo ahí todavía no lo había decidido, pero luego me animé. Y hubo una razón extra que luego os puedo contar en preguntas, hubo una razón extra importante. Y lo extra tiene, y este ya es el último vídeo, que son las ballenas. En este caso eran, creo que jorobadas. Vimos varios tipos de ballenas. Una ballena tan cerca, la ballena jorobada, y realmente están jugando con nosotros porque están dando la vuelta alrededor del barco y es impresionante. ¡Hasta pronto! Bueno, y creo que ya no hay más por mi parte. Esta. No se me ve la cara, pero soy yo. Y lo del bañador turquesa brasileño tiene también su razón de ser, porque ese viaje lo pasé, empecé en fin de año en Río de Janeiro, el 31 de diciembre, el fin de año lo pasé en Río de Janeiro, y el día 1 no sé qué pasó, perdí parte de mi equipaje y me tuve que comprar un bañador, y en Brasil no hay bañadores discretos. Este era el más discreto que había en la tienda. Bueno, también es cierto que en aquella época tenía cuerpo para lucirlo, o sea que perdonaréis que en la Antártida ya... Pero soy yo. Y ya le paso a Doña Noruega. Muchas gracias. Le paso el testigo y el micrófono. Hola, ¿me oís bien? Buenas tardes. Bueno, a mí me toca hablaros de otro destino ártico que tuve el privilegio de conocer. Me refiero a la Laponia noruega. Aquí la tenéis. La Laponia noruega es una región escasamente poblada en la que la naturaleza es la dueña y señora de todo lo que la rodea y que nos presenta toda la magia de los inviernos del norte. Lo podéis ver en estas fotos. Tenemos páramos infinitos, caminos sin trillar, lagos y fiordos que aparecen, en algunas partes están congelados y otros no, y es un destino realmente muy interesante para conocerlo. Un destino que además tiene la suerte de que la corriente del Golfo hace que las temperaturas sean mucho más templadas de lo que tendría que ser en estas latitudes, con lo cual no se pasa tanto frío como dice, y sobre todo un destino que está considerado